conformado por quien les habla, Ariana Salazar, y mi compañera Dayana Quito. Antes de entrar del tema de Netflix, voy a dar una breve explicación de lo que son las ecuaciones en general y las ecuaciones lineales. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación en matemáticas se define como una igualdad establecida entre dos expresiones, en la cual puede haber una o más incógnitas que deben ser resueltas. Las ecuaciones normalmente nos sirven para diferenciar problemas matemáticos, geométricos, físicos o de cualquier otra índole, que tienen aplicaciones tanto en la vida cotidiana como en la investigación y desarrollo de proyectos científicos. Las ecuaciones pueden tener una o más incógnitas y también puede darse el caso de que no tengan ninguna solución o que sea posible solamente una solución o más de una solución. Las partes de una ecuación. Las ecuaciones están formadas por diferentes elementos. Cada ecuación tiene dos miembros. Estos se separan mediante el uso del signo igual. Cada miembro está conformado por términos que corresponden a cada uno de los monomios. Los valores de cada monomio de la ecuación pueden ser de diferente tenor, por ejemplo, constantes, coeficientes, variables, funciones, vectores. Las incógnitas, es decir, los valores que se desea encontrar, se representan con letras. Veamos un ejemplo como lo apreciamos en la imagen. A continuación vamos a hablar de qué son las ecuaciones lineales. Se llama ecuación lineal o ecuación de primer grado a una igualdad planteada que involucra la presencia de una o más variables, que solo están elevadas a la primera potencia, o sea que no ves ningún exponente en las mismas, y que no contiene productos entre ellas. En otras palabras, una ecuación lineal que involucra solamente sumas y restas de una variable a la primera potencia. ¿Cómo resolver una ecuación lineal? Este tipo de ecuaciones son las más sencillas de resolver y aquí les muestro los pasos. El primer objetivo es agrupar los números para dejarla a la incógnita x en un lado de la ecuación. Ejemplo, si tenemos 2 menos x igual a x menos 8, hay que conseguir que quede de esta forma. 2 más 8 igual a x más x. ¿Cómo lo hacemos? Cuando pases de un lado a otro los números, debes cambiarlos de signo. Ejemplo, si un número está en un lado sumando, debemos pasarlo al otro restando. Se resuelven las operaciones. Ejemplo, si tenemos 2 más 8 igual a x más x, tendremos que dejarla de esta forma, 10 igual a 2x. Por último, dividimos el resultado de la operación por el número de incógnitas que se haya. Si, ejemplo, tenemos 10 igual a 2x, el siguiente paso es 10 dividido para 2 igual a... Muy bien, me presento, mi nombre es Dayana Quito y yo voy a hablarles sobre el primer método del problema aplicado a las ecuaciones lineales. Una vez ya culminado el tema teóricamente, nos dirigiremos hacia lo práctico. Entonces vamos a leer el problema. Dice, en la pandemia del COVID-19 debido a la cuarentena, hubo un incremento de suscriptores en el año 2020 para la empresa Netflix, la cual tuvo, aquí vamos a leerlo ya el problema planteado. Recordemos que lo primero que debemos hacer siempre es leer con atención su enunciado, ya que allí entra en juego la comprensión de la lectura. Dice, las ventas en mayo fueron las triples de las de abril, pero la mitad de las de junio. Si el ingreso total fue de 8.990, ¿cuánto se vendió en cada mes? Esa es la pregunta. Es decir, ¿cuánto se vendió en abril, mayo y junio? Que son los 3 meses a los que hace referencia el problema. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí ya lo vamos a plantear. Entonces vamos a comenzar por establecer eso. Es decir, ventas en abril, ventas en mayo, ventas en junio. No olvidemos que este problema se puede resolver en 3 formas distintas. La primera es asignando la variable x como cantidad e ingreso que se obtuvo ese mes. Listo. En abril vamos a poner x porque escogimos la variable x. Entonces volvamos a leer. Las ventas de mayo fueron el triple de las de abril. Entonces, a ver, en mayo se vendió 3 veces lo que se vendió en abril, que se quedaría como 3x, que representaría como el triple. Luego dice, pero la mitad de las de junio. Quiere decir que si en abril se vendió 3x,
En junio serían 6X, ya que se vendió el doble. Lo planteamos y quedaría como una suma, que sería X, que fueron las ventas de abril, más 3X, las ventas de mayo, más 6X, las de junio. Todo esto con un total de 8.990. ¿Qué tenemos aquí? Pues una suma de términos semejante. Esto es una X más 3X más 6X. Nos daría igual a 10X igual a 8.990. Como bien sabemos, 10 pasaría a dividir para poder despejar X y nos quedaría como X igual a 8.990 sobre 10. Simplificamos porque aquí sí es posible simplificar. 0 se va y 0 del 10 también se va. Y nos quedaría una división que sería 899 dividido para 1, que nos daría un total de 899. Una vez ya tenemos resuelta la variable X, que esta nos representa las ventas de abril, quedaría de la siguiente manera. Ya, nos quedaría abril X igual a 899, que este fue nuestro resultado. En mayo multiplicaremos 3X, que sería 3 por 899, con un total de 2.697. En junio sería 6 por 899, porque este sería el doble de las de mayo. Y nos daría como resultado a 5.394. Este método de resolución asignaremos la variable que queramos para las ventas de mayo. Usaremos la letra Y en este caso. A continuación asignaremos los datos que se nos plantea, que son que las ventas de abril fueron el triple de las de mayo, pero la mitad de las de junio. Esto quiere decir que abril es la tercera parte de mayo. Una vez planteados los datos, construimos la ecuación. ¿Qué nos queda? Y tercios más Y más 2Y igual a 8.990. Aquí tenemos términos semejantes que podemos sumar. Esto nos da a Y tercios más, como Y se suma a 2Y, nos queda 3Y sobre 1 igual a 8.990. Con eso tenemos la suma de dos fracciones heterogéneas. Y ahora resolvemos. Multiplicamos de manera de Y, que nos queda Y por 1, que nos da igual a Y más 3 por 3Y. Que esto nos da un resultado de Y9 y también en la parte de abajo que nos da 3 por 1 igual a 3 y sería la cantidad del denominador. Tenemos entonces que Y más 9Y nos da 10Y, todo eso sobre 3, y esto es igual a 8.990. Ahora despejamos. El 3 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y nos quedaría 10Y igual a 8.990 por 3 dividido en 16, que nos da como resultado Y igual a 2.697, y así ya tenemos la incógnita Y. Para completar los datos nos queda que el mes de abril, que vendría a ser el tercio del mes de mayo, sería 899. El mes de mayo, por consiguiente, 2.697, y el mes de junio, que es el doble, vendría a ser 5.394. Bueno, una vez ya terminada el problema del segundo método, pasaremos al siguiente, que sería el tercer método y última forma, que es ahora asignándole la variable Z a las ventas de junio. Entonces veamos cómo sería, y vamos a decir que en junio se vendió una cantidad Z. Si usamos otra letra distinta a X y Y, en este caso que sería Z. Volvamos a leer las ventas. En mayo fueron el triple de las de abril, digamos. Bueno, habla de mayo y abril, pero aquí todavía no tenemos información como para escribir algo, entonces seguimos. Pero la mitad de las de junio, o sea, las ventas de mayo fueron la mitad de las de junio. Si en junio se vendió una cantidad Z, quiere decir que en mayo se vendió la mitad, que se representaría como Z medios. Lo que se vendió en mayo fue la mitad de lo que se vendió en junio. Si en junio se vendió Z, pues en mayo será Z medios las ventas. Ahora sí vamos a la primera parte del enunciado. Ya,
las ventas de mayo fueron el triple de las de abril. Lo que se vendió aquí en mayo fue 3 veces de lo que ocurrió en abril. Quiere decir que a esto de aquí va a ser la tercera parte de Z medios. Vamos a hacer el ejercicio que ya está plasmado y sería la tercera parte de Z medios. Si Z medios lo dividimos entre 3. Y por cierto, lo que se vendió en mayo es el triple de lo de abril. O sea que lo de abril es la tercera parte de lo de mayo. En el ejercicio lo vamos a encontrar. Ya, la tercera parte de Z medios, si yo quiero dividir eso entre 3, lo que tengo que hacer es completar. Aquí al 3, un 1 como denominador. Y aplicamos allí lo que es la ley de la multiplicación de los elementos extremos y elementos que son los medios. Sería Z por 1 nos da Z en la parte superior, 2 por 3 nos da 6, Z sextos viene siendo la tercera parte de Z medios. Entonces es lo que vamos a anotar en las ventas de abril, quedaría Z sextos. Listo, ya de esa manera tenemos ya, digamos, asignadas las variables a las ventas de cada mes, en abril, mayo y junio. Siendo lo de mayo el triple de lo que se vendió en abril. Z medios sería el triple de Z sextos, y a su vez esto de mayo es la mitad de lo que se vendió en junio. En la siguiente diapositiva ya está planteado el problema y quedaría Z sobre 6, Z sextos, más Z medios y más Z. Y aquí podemos colocar como denominador un 1. Y todo esto que es igual a 8.990. El ingreso total de este trimestre tenemos aquí la suma de 3 fracciones heterogéneas, fracciones con distinto denominador. Utilizaremos el mínimo como un múltiplo, el MSM, en este caso de 6 y 2. O sea, el número más pequeño, bueno, el 1 no se cuenta. Entonces, el número más pequeño que contiene a 6 y 2, que sería el 6. De hecho, allí se observa claramente. Miramos el mayor, vemos que el mayor contiene al menor, 6 contiene a 2, lo contiene exactamente 3 veces. Por lo tanto, 6 es el mínimo común múltiplo de esas dos cantidades. Ya, entonces trazamos una línea, anotamos el común denominador que fue 6 y decimos 6 dividido entre 6 nos da 1. 1 por Z es Z. Luego tenemos más 6 dividido entre 2 nos da 3. Y 3 por Z pues es 3Z. Después tenemos más 6 dividido entre 1 que es 6 y 6 por Z que es 6Z. Y todo esto nos queda igual a 8.990. Aquí lo que hemos hecho es simplemente la suma de las 3 fracciones heterogéneas con distinto denominador. Resolvemos aquí los términos semejantes del numerador. Aquí tenemos una Z más 3Z, que sería 4Z, y 4Z más 6Z nos da como resultado 10Z sobre 6 es igual a 8.990. Listo, vamos a hacer el despeje primero de 10Z. Para despejar 10Z, el 6 que está dividiendo abajo pasa al otro lado a multiplicar, como ya lo estamos observando. Nos queda 8.990 por 6, y luego para despejar Z, pues 10 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, que nos quedaría 8.990 por 6 sobre 10. Ahora simplifiquemos este 0. Se simplifica con este 0 de abajo, que es cómo dividir por 10, arriba y abajo. Y nos queda 8.990 por 6. Entonces ya tenemos el valor de Z, que es igual a 5.394. Al final nos da que Z es 5.394, y de esta manera encontramos aquí el valor de la incógnita que hemos creado, Z.
Z vale 5.394 y con base a esto encontramos las dos cantidades, que serían las de mayo y abril. Entonces lo de mayo dijimos que es la mitad de lo de junio, o sea, sería la mitad de Z. La mitad de 5.394 nos da 2.697 y en abril tenemos la sexta parte de lo de junio, o sea, sexta parte de 5.394, que sería 899. Y de esta manera pues ya terminamos el problema. En abril las ventas fueron de 899, en mayo fueron de 2.697 y en junio por último sería igual a 5.394. Pasamos a la siguiente diapositiva que tenemos aquí como representación gráfica. Las ventas de abril, las ventas de mayo y las ventas de junio. Como visualizamos, las ventas de abril fueron menores a las de mayo y mayo fue menor a las de junio. Entonces nos damos cuenta que en el mes de junio Netflix tuvo un crecimiento de suscriptores muy alto, ya que en la pandemia las personas que no salían de casa se quedaban viendo series o películas, de lo que nos brinda la empresa de Netflix. Como ya hemos visto, es un problema de aplicación de lo que son las ecuaciones lineales, con una incógnita. Y lo hemos podido resolver de tres maneras diferentes. Con esto ya podemos culminar nuestro problema.